¡Ayao! Esto se escucha y se huele worldwide. Este es Don Caramelo presente para Root Notes aquí en Munich City. ¡Salud! ¡Prost! In the last 3 years, We've been traveling to more than 15 cities to produce a music album with some of the most inspiring artists we came across on our journey. Our mission is to create new music with artists from different countries and cultures. In that way, building bridges through music. If you are following our series, you know that every song of our album is written with 2 artists from different countries. And because the 2 artists never get to know each other, it's always exciting to witness when a new song and a new musical match is born. Cultura reunida, sembrando conciencia y arte en esta ciudad. So this time we came to Colombia's capital, Bogotá, to meet Adri, a rising star of Colombia's music scene who mixes traditional rhythms with modern music. Actualmente han puesto como mucho de moda el reggaetón, pero yo pienso que la gente igual busca otras alternativas para escuchar. Pienso que a la gente le gusta toda esta onda de las mezclas de música. Corazón, tú no tienes ni mil. Yo sé quién tú eres, te dicen el rebote. Vas de silla en silla buscando quien te muestre el escote, que te haga sentir espectacular, no te importa. Todos saben que Lo que a mí me identifica es el folclore, sin duda alguna. El folclore, los tambores, el tambor alegre, la gaita. Me gusta tocar gaita. Bueno, el folclore colombiano acá en Colombia realmente se ha perdido bastante. Y yo pienso que de pronto se ha perdido un poco porque muchos artistas de pronto no han encontrado cómo encajar todos los ritmos que hay acá en Colombia con la música actual, y estamos en el momento en que lo podemos rescatar, y yo quiero hacer parte de ese movimiento y hacer que nuestro folclore se vuelva un género mundial. Eso es. After writing and recording half of the song with Adri, we had to think about who could be the perfect match to complete the song. And that's when a good old friend from Germany came to our mind. Don Caramelo am Start hier mit Eduardo. Yeah, man. Original, Root Notes. Nee, warte mal, wie war das? Don Caramelo is an outstanding MC who blasts everyone's mind with his musical energy. He grew up in several Latin American countries and eventually chose the idyllic city of Munich as his home base. Ragabund hat einen Song für euch. Na, hier dies. Ich spüre, wie der Wind sich dreht und die Kühle in uns dreht. Ja, wir waren da sehr Crossover. Also wir haben den Begriff der 90er Jahre Crossover wirklich sehr ernst genommen. Irgendwann war ja Crossover nur noch die Mischung aus Rap mit harten Rockgitarren. Ja? Aber wir haben diesen Begriff das wirklich kreuzüber ernst genommen und dann halt einfach das ausgelebt, was wir halt gespürt haben und was wir geil fanden. Und die Musik ist halt schon was sehr allumfassendes, und sich nur auf eine Stilistik zu begrenzen, ist halt, man beschneidet sich da unnötig, weil die Musik ist geil, hat so viele Farben. Don Caramelito, dime. Cumbia ataca, me se cumbia ataca. Cumbia ataca, me se cumbia ataca. Algo entre medio, ni blanco ni black. Mestizo sabroso con guiro en el track. Mi boca una arma que hace click-clack. Don Caramelo, mi no take back, no chat. De Múnich a Berlín, de Lima a Bangkok. Esto suena en el barrio, esto suena en el blog. Cumbia, ragamuffin, jump around, flick-flack. Don Caramelo y Root Notes en el track. Cumbia ataca. Ich beschreibe das halt immer sehr gerne wie mit was zu essen. Also ich meine, ich könnte auch den ganzen Tag Pasta essen, aber dann kriege ich Mangelerscheinungen, weißt du? Und deswegen ist halt für die geistige Nahrung, ja, einfach sich zu interessieren, was haben andere Künstler vor mir gemacht,
Und dann zu gucken, wow, was gibt es da für geiles Material? Ja? Was gibt mir die klassische Musik? Was gibt mir die afrikanischen Wurzeln? Oder auch kulturell das, was wir durch unsere Eltern aufgesogen haben? Was gibt mir die lateinamerikanische Musik oder die Fusion, die auf diesem Kontinent stattgefunden hat? Afrikanisch, indianisch, europäisch. Wie ist das entstanden? Was für Blüten hat das wieder hervorgebracht? Que te haga sentir espectacular, no te importa, todos saben que tú no das nada. Yeah, yeah. Bueno, el género musical de Adri sigue siendo folclore, es folclore que son mis raíces, con muchos ritmos y muchas fusiones y muchos beats y muchas cosas electrónicas. Entonces en el disco tengo muchas cosas, tengo champeta, tengo cumbia, tengo vallenato, tengo puya, tengo son de negro, tengo chandé, tengo porro, fandango, bulla, o sea, son tantas cosas, pero yo lo que hice fue envolver todo esto, yo lo que hice fue envolver esta música ancestral con todo lo que está pasando ahora, y ahí se le dio el nombre al género que es neofolk. Y de los detalles que me mueven a las personas son los ritmos, y todo lo que es percutivo está influenciado por el folclore, y no hay forma alguna en que una persona no baile con un tambor. Amor es lo que se brinda, no se lastima. Si tienes hambre yo te doy comida. Si tienes frío junto a mi costilla, te estoy invitando al cielo, solo quiero tu sonrisa. Una sonrisa bien dulce quiero yo. En la nave de tus ojos pa'l cielo viene a melcochao. Sonido rebeldía, sumisión mata vida, cultura reunida, sembrando conciencia y arte en esta ciudad. Y sigue la movida, dale la bienvenida, mestiza unida, sembrando conciencia, arte y creatividad. Mezclando y chorreando los colores. ¡Uva! Este mundo está en movimiento. Yo, dame la quena, dame la gaita y un charango en esta vaina, porque la fuerza de mi taita me cuida de cualquier vaina. Tiene que ser una vez más para comprender lo que te digo, lo que te traigo. Tiene fuerza y no me caigo tontaina. Si piensas que puedes tumbarme la vaina, cae el disparo, suena, es mi palabra, mi munición, la música te escupo en la cara. Si eres fascista,